Bendiciones para todos. En esta última década ha sido disputado el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que algunos grupos religiosos alegan que el Señor resucitó un día sábado, pero a través de este video voy a demostrar, tanto por la Biblia como por la historia, de que el día de resurrección fue un día domingo, siendo nuestro Señor el Cordero de Dios que fue inmolado por el pecado del mundo, y gracias a ese sacrificio perfecto nos trajo la vida eterna. Como está escrito en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora, ¿cuál fue el día en que se consumó este sacrificio del Cordero de Dios? En el libro de Éxodo, Dios instituyó la Pascua, como leemos en el capítulo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este primer mes era el mes conocido como el mes de Abib, en Éxodo 13:4, que luego fue cambiado por el nombre de Nisán, como vemos en Esther capítulo 3 verso 7, en el mes primero, que es el mes de Nisán. Como coloqué en la ilustración, el mes de Abib o Nisán, que es el primer mes hebreo, equivaldría al mes de abril en el calendario gregoriano, y el día 14 de ese mes es que se hacía el sacrificio del cordero o el sacrificio de la Pascua. Esto también lo podemos observar con el gran rabino Maimónides en su libro llamado Mishneh Torah, en la sección de panes con levadura y sin levadura, en el capítulo 2, versículo 1. Leo: el primer día quitaréis la levadura de vuestras casas, citando de Éxodo 12:15. Según la interpretación tradicional, el primer día en este versículo se refiere al 14avo de Nisán. Y en la parte de abajo, el tiempo para sacrificar el cordero pascual es la tarde del 14avo día de Nisán. Y en la ley oral judía, en el Talmud, en el tratado de Beitzá 19b, versículo 4, dice lo siguiente: que el 14 de Nisán es la víspera de la Pascua. Y tenemos que entender que la fiesta de la Pascua se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura, ya que el cordero, cuando era sacrificado, se tenía que comer con panes sin levadura, como dice el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 8. Y esto lo podemos observar también en la institución de la cena del Señor, cuando el Señor Jesús come la Pascua con sus discípulos y los panes sin levadura. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que según Maimónides, el gran y respetado rabino, nos comenta, como vimos anteriormente, en Éxodo 12:15, que el primer día de esa fiesta es el 14 de Nisán, igualmente que la Pascua. En Mateo 26:17 leo: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Así observamos como el primer día de la fiesta de panes sin levadura, de igual manera que la Pascua, iniciaron en el 14 de Nisán. Para los judíos, el inicio del día viernes, y para el calendario gregoriano sería la noche del jueves, ya que el calendario judío es distinto al gregoriano. Para los judíos, el día comienza cuando el sol se pone, se oculta, y el calendario gregoriano, el día comienza es a las 12 de la madrugada. El cordero de la Pascua se sacrificaba en la tarde. Esto lo podemos observar en la ley oral judía, en el Talmud, en el tratado de Pesajim, en el capítulo 58a, verso 5,
Dice que la ofrenda diaria es cuando el sol comienza a descender hacia el oeste, de modo que las sombras de la tarde se inclinen hacia el este, poco después del mediodía. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque el verso dice por la tarde, que entendemos que significa desde el momento en que el sol comienza a descender hacia el oeste. Y en el tratado de la fiesta de Pascua, el Mishnah Pesahim, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: que si el sacrificio del cordero ocurre en la víspera del Shabbat, que es el viernes, el cordero debe ser sacrificado aproximadamente entre las 8 horas y las 8 horas y media. En Mateo 27, versículo 45 y versículo 50, dice lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta era las 12 del mediodía y la hora novena eran las 3 de la tarde. Y en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto ocurrió a la novena hora, que sería a las 3 de la tarde. Esto quiere decir que Jesús muere exactamente en el momento que sacrifican los judíos el Cordero de la Pascua. ¿Y cómo sabemos que ese 14 de Nisan, una víspera de Shabbat, fue un día viernes? En Marcos capítulo 15, versículos 42 a 43, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y aquí vemos un ejemplo del Shulchan Aruch, escrito por el rabino José Caro, que es el código de ley más autoritario y más aceptado por el judaísmo ortodoxo. Bien explica que la víspera del Shabbat era el viernes por la tarde. Y en el libro que habla de las prohibiciones del pueblo judío para el Shabbat, Mishnah Shabbat, en el capítulo 19, verso 1, también el rabino Eliezer dice que la víspera de Shabbat es el día viernes. Y en la traducción del texto griego al arameo, hecha por George Lamsa, un erudito y nativo de la lengua aramea, en su versión de la Peshita, muy bien traduce el versículo de Marcos capítulo 15, verso 42 a viernes, como leeré a continuación. Versículo 42. Y siendo viernes por la tarde, que es antes del sábado, vino José de Arimatea, ilustre consejero que también esperaba el reino de Dios, y se atrevió y fue a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías, en el libro 16, capítulo 6, el verso 2, nos dice cuál era la víspera del Sabbat. Hablando de los sacerdotes que no están obligados a comparecer ante juez alguno en el día de reposo, ni en el día de la preparación al mismo, después de la hora novena. Esta es una evidencia auténtica de que los judíos en los días de Augusto comenzaron a prepararse para la celebración del sábado a la hora novena del viernes, como parece que la tradición de los ancianos lo requería. En el texto griego de Marcos 15, 42, la palabra utilizada para el día de preparación, paraské, se traduce de la siguiente manera: como día de preparación, la víspera del sábado o el viernes. Para recapitular, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el día viernes 14 de Nisan. Muere a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y después de la hora novena, que es la víspera del sábado, como vimos en Flavio Josefo, su cuerpo fue colocado en el sepulcro por José de Arimatea. Y es importante que antes de continuar, que quede claro de que para la cultura judía, tanto antigua como moderna, la víspera del día de reposo o de Shabbat siempre es el día 6 o día viernes. Siempre para los judíos, cuando se habla de la víspera del día de reposo, es el viernes. Y aquí lo vamos a ver en un libro de Maimónides, de las leyes de Yom Tov, en el capítulo 6, en el versículo 1, leo: un día de fiesta que sucede en la víspera del sábado, es decir, un viernes.
Y si las Escrituras nos dicen que el Señor resucitó el primer día de la semana, que equivaldría al domingo, ¿cómo es posible que hayan pasado 3 días y 3 noches si fue sepultado un viernes a las 3 de la tarde o a la novena hora? Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y en la versión de la Peshitta de Marcos 16, verso 9, leo: Y por la mañana, en el primer día de la semana, él resucitó, y primeramente se apareció a María Magdalena, de quien había expulsado 7 espíritus malignos. En la versión aramea de George Lamsa, dice así: Y se levantó por la mañana, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y en el siglo I, aproximadamente en el 70, la epístola de Bernabé, un documento histórico, en el capítulo 15, versículo 8, dice que los cristianos guardaban el octavo día de resurrección, que sería el domingo. Esta epístola está dentro del Codex Sinaiticus, que es uno de los códices más importantes de la Biblia. Este Codex Sinaiticus es una de las copias del Nuevo Testamento más antiguas y mejor preservadas. Versículo 8. Finalmente les dijo: vuestras lunas nuevas y vuestros sábados no puedo prescindir de ellos. Vosotros veis cuál es su significado. No son vuestros sábados presentes los que son aceptables para mí, sino el sábado que he hecho, en el cual, cuando haya puesto todas las cosas en reposo, haré el comienzo del octavo día, que es el comienzo de otro mundo. Versículo 9. Por lo cual también guardamos el octavo día para regocijarnos, en el cual también Jesús resucitó de los muertos, y habiendo sido manifestado, subió a los cielos. Esto es confirmado por el propio Talmud en inicios del siglo II, en el año 110. El rabino Ismael dijo que está prohibido hacer negocio con los cristianos, ya que se lleva a cabo sus festivales todos los domingos. Y también en el libro de Ta'anit 27b 8, otro tratado del Talmud, el rabino Yohanan dijo: debido a que los cristianos, como el domingo es su día de descanso, afirma que incluso los judíos atribuyen importancia a su día especial, ya que es el día de resurrección para los cristianos. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El Señor Jesús al resucitar al octavo día, o el domingo, sería el primer día de la semana, se ha cumplido la fiesta de las primicias en Levítico 23, siendo estas ofrecidas después de la culminación del Shabbat, o el sábado, del 16 de Nisan. Y leo en Levítico 23, versículo 9 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, es decir, el domingo, como dice el Talmud en el tratado de Menahot 65b12, que si la Pascua ocurre un viernes, el conteo, refiriéndose a las primicias, ocurre el domingo, y será el día 16 de Nisan. Y siendo el Señor Jesús crucificado el día 14 de Nisan a las 3 de la tarde, y resucitado el domingo, día de primicias, cumpliendo así la Pascua y la fiesta de las primicias, ¿cómo es posible que el Señor haya pasado 3 días y 3 noches en el centro de la tierra? En Mateo capítulo 12, verso 40, el Señor dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con la frase 3 días y 3 noches? Es muy importante entender cómo los judíos contaban los días, y un ejemplo de esto es uno de los más prestigiosos rabinos, comentarista de la Torá, Ezequías ben Manoah, nos dice en su comentario de Levítico que aprendemos el principio de la Torá, que incluso parte de un día se considera como si fuera un día completo. Y el rabino Ibn Ezra, en su comentario sobre Levítico, también nos dice:
porque el día de la Torá no se mide por 24 horas, no consta de 24 horas, pues parte del día se considera un día entero. Y el rabino Shlomo Ben Yosef, en su Kitzur Shulhan, también nos dice que una parte de un día es considerada como la de un día completo. Y en el Talmud de Jerusalén, en Pesahim, también nos dice que parte de un día se cuenta como un día completo. Y el primer ejemplo bíblico que vamos a leer va a ser en el libro de Esther, capítulo 4, del verso 15 al 17. Esther manda hacer un ayuno al pueblo de Israel por 3 días y 3 noches, y después de ese ayuno, ella iba a hablar con el rey. Verso 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Pero vemos que en el capítulo 5, verso 1, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Vemos que Esther mandó ayunar al pueblo judío por 3 noches y 3 días, pero fue a hablar con el rey en el tercer día, no pudiendo culminar el día tercero del ayuno, e igualmente fue contado como un día completo. Y vemos en el comentario rabínico de Esther Rabba sobre el capítulo 5, verso 1, que este milagro también ocurrió después de 3 días de ayuno. Eso es lo que está escrito. Fue al tercer día que Esther se vistió de realeza, no cumpliendo un periodo de 72 horas. Y en el escrito en Musar de Kav Hayashar 98.7, que es un tratado de ética, igualmente dice que Esther le propuso entonces que ayunaran durante 3 días y 3 noches. Y el rabino Benjamín Yater, en su libro Profundidades de Jonás, nos dice los precedentes para la interpretación de la Tanaj o la Biblia hebrea de una manera no literal, ya que sin duda ciertas frases de la Torá no deben tomarse literalmente, y declara explícitamente que la Torá ocasionalmente utiliza hipérbole. Y leemos en el Talmud de Jerusalén, el Tratado de Nasir, diciendo que incluso el final de un día se cuenta como un día completo, y el inicio o comienzo de un día también se cuenta como un día completo. Vamos con el conflicto con los 3 días y 3 noches del Señor Jesús, ya que para la cultura judía los días no se contaban literal, ya que cualquier parte del día era un día completo, no importando si era temprano en la mañana o al final de la tarde. Vemos que fue crucificado el 14 de Nisan viernes, y ya para el 16 de Nisan, el domingo, la fiesta de las primicias fue cumplida también, ya que el Señor Jesús es nuestras primicias. Dios los bendiga. Gracias por ver este video. No te olvides de compartirlo y suscríbete a mi canal. Bendiciones.